¿Qué significa exponencial? ¿Qué significa? Exponencial es un término que tiene que ver con que un fenómeno ya no está caminando nada más en avance, sino que también multiplica su impacto, acelera hacia el fin y ve el cumplimiento de una manera mucho más rápida de cómo comenzó. Dios va a hacer eso con nosotros como casa espiritual. Esa palabra es para nosotros. Pero también todo aquel que la tome para su vida personal, familiar, ministerial, en cualquier área de tu vida, Dios va a cumplir ese favor que nos habló como casa. Es de quien lo arrebate, es de quien lo crea, no del que lo escuche sin fe. Así que crea esa palabra. Dios va a usar lo que tú tienes y lo que tú has hecho para Él y para bien también de tu familia, de tu casa, y el Señor le va a dar una nueva dimensión. Eso tiene que venir de parte de Dios. Eso se llama exponencial. Solo Dios lo puede hacer grande. Solo Dios lo puede avanzar de manera sobrenatural. Bueno, si usted ha visto un carro de carreras, sabrá que comienza en velocidad 0, pero avanza a cierta velocidad y después acelera. No solamente es distancia, es aceleración. Ahora imagínese usted un avión. Eso es más exponencial, porque también está en una pista, comienza a correr y después acelera. Estamos hablando de distancia, velocidad, pero después se eleva por las nubes y entonces puede subir. Nadie sabe qué tan alto pueden volar realmente los aviones. Tienen reglamentos para volar en las rutas y en las alturas para no chocarse en el cielo. Pero un avión tiene una capacidad de continuar. Si no tuviera que recargarse de combustible, continúa, continúa y continúa. Es algo así lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cómo llegó esto a nuestro corazón? Aquí tenemos una mesa que pedí que se pusiera a nuestros jóvenes. ¿Cuánto dan gloria a Dios por nuestros jóvenes que pueden hacer toda una convención solos ya? Casi no nos ocupan, pero todavía nos ocupan mucho. Pero ellos organizaron toda esta reunión. El día de anoche le tocó a nuestras mujeres, hermanas, siervas, todas ungidas, las que pasaron aquí a hablar y decir algo para nosotros. Hoy le tocó a los jóvenes, por esta tarde le va a tocar también a los hombres. Así que esto viene fuerte también, y vamos a concluir más tarde este congreso de una manera sobrenatural. Pero le pedí a los jóvenes que ellos ministraran la Santa Cena, porque es un concepto que tiene que ver con exponencial. Quiero pedirle por favor aquí a 4 jóvenes solteros que se pongan de pie y me ayuden en un drama que voy a hacer aquí enfrente. Ok, no están embarazados, no se preocupen, pónganse de pie. ¿Dónde están? Rápido. Ok, 1, ¿quién más? 2, ¿quién más? Pasen aquí enfrente conmigo, por favor. ¿Quién más? Los escojo. Vengan, vengan. ¿Te puedes traer una silla, hijo? Y súbete conmigo aquí arriba. Tráete una silla, por favor. ¿Quién más? Ocupamos 2 más. Aquí atrás se van a poner, por favor. Súbanse por aquí. Se sientan atrás de la mesa. Bueno, pues una señorita, porque no hubo un varón que se viniera aquí arriba. Tampoco. Bueno, Cristian, vente tú. Tú no estás soltero, estás bien amarrado, pero te queremos aquí arriba. Tráete una silla. Aleluya. Escuche bien lo que hoy quiero dramatizarle junto con estos jóvenes. ¿Se pueden sentar a la mesa como estaban sentados los 12? Siéntense, tomen su asiento a la mesa del Señor. Mire, los discípulos que Jesús llamó los primeros 12 apóstoles vivieron una bendición exponencial después de que el Señor se fue. Por 3 años Dios los tomó a ellos. Un día los sentó a la mesa y fue la primera cena del Señor, donde Él hizo la Pascua con ellos, partió el pan, tomó el vino, les dijo que todos bebieran de la copa, les dijo que Él iba a orar por ellos, que Él iba al Padre. Les dijo muchas palabras y oró por ellos. Pero una de las cosas que el Señor les había hablado
es que Dios estaba pensando en ellos mucho más allá, en su alcance, en el impacto, en la inspiración, en la transformación que iba a hacer a través de ellos como sencillas personas. Algunos de ellos eran simples pescadores, con el debido respeto, porque me refiero simples no porque no son los que nos dan de comer, ellos son a veces los mejores empresarios que nos dan de comer a todos, ¿no? Pero en la sociedad se les considera tal vez una persona que no tiene una gran prominencia o no es un gobernante. Algunos sí eran prominentes, pero se sentían pecadores y sucios. Había uno que era un publicano, no voy a decir cuál de ellos es, pero un publicano sí tenía mucho dinero, por fuera era más importante que sus hermanos pescadores en lo social, pero por dentro se sentía sucio de tanto que robaban. Ellos eran recaudadores de impuestos. Y mira cómo era el sistema de recaudación en el tiempo de Jesús. No se ponía una cantidad fija para recaudar, simplemente el imperio romano asignaba a una persona de su propio pueblo, por eso dolía más, ¿verdad? Un paisano de ellos en cada comarca, y les decía: tú eres el encargado ahí, a mí me tienes que dar por año, como imperio romano me tienes que dar tal cantidad, y tú sácales todo lo que le puedas sacar a tus amigos. Entonces se aprovechaban de terrenos, se aprovechaban de los huérfanos, se aprovechaban de las viudas, y aunque todos se sentían pecadores por diferentes pecados, el Señor en una mesa los hizo probar del mismo pan a todos y les enseñó que por la misma sangre derramada que se simbolizaba en el vino, los iba a limpiar a todos. Es decir, delante del trono todos son iguales. Cuando comprendieron eso, a su tiempo el Señor les dijo: pero yo quiero que sepan una cosa, ustedes, quiero que cuando yo me vaya, vayan a las naciones. Mire, la mayoría de ellos nunca habían salido de su comarca, y Jesús les voló los sesos, les hizo pensar que Él creía en ellos, les hizo ver cómo Él los miraba con ojos, con un potencial y con un amor impresionante. Porque Dios sabía que podía llevarlos a las naciones y transformar el mundo, porque no iba a ser con su poder, iba a ser con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es exponenciador, pero se ocupa una preparación. Y un día, ellos todos eran del pueblo de Israel, escuche bien. Y en el pueblo de Israel, en cada tribu, se procuraba ver quién era el jefe de esa tribu. En el Antiguo Testamento se mencionan por nombre, cargaban una vara bien larga, el jefe de cada tribu. Desde que se formaron en el desierto y caminaban ordenadamente por ejércitos, por tribus, la de Zabulón, la de Neftalí, la tribu de Judá, la tribu de Leví y demás, traía una vara que todo el mundo miraba en ese estandarte, que ahí iba el jefe. Ahora Jesús les dice: yo quiero que sepan una cosa, ustedes que me han seguido, cuando todo mi pueblo me escuchó predicar y no me creyeron, ustedes se sentarán un día conmigo en 12 tronos, a esos sencillos pecadores. Ustedes se sentarán sobre 12 tronos, gobernando a las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque todo el pueblo de Israel rechazó al Hijo de Dios en ese tiempo, pero ellos recibieron al Hijo de Dios en su corazón. Dale un fuerte aplauso a Dios. Ahora, Jesús no salió muy lejos de sus pueblos y aldeas y ciudades donde visitó, y les está diciendo: ustedes van a hacer cosas mayores que las que yo hago. Eso era una sorpresa para ellos, era increíble para ellos. Es más, se sentían, te voy a decir cómo te sientes tú cuando te profetizan y no te lo crees. Cómo se sintió Sara cuando escuchó que Dios visitó a Abraham y le dijo: de aquí a un año vas a tener un hijo. Se rió Sara. Yo, viejita, noventona, no, yo no puedo. Y sin embargo, nada hay imposible para Dios, nada hay imposible para el Señor. El Señor les dijo que ellos irían a los países. Ahora, ellos fueron mucho más lejos, visitaron muchas más naciones, extendieron el evangelio hasta nuestros días. La palabra Dios la exponenció. Ahora, ¿cuándo pasó eso? Cuando Jesús llegó
a su asignación de 33 años, la edad que estamos cumpliendo nosotros en el ministerio Vino y Aceite. 33 significa, y tiene un simbolismo, un significado muy profundo: tiempo de exponenciar, tiempo de ir más allá, tiempo de pasar a algo que ya no tiene límite y que es imparable, imparable, imparable. Los pongo a ellos aquí para que ustedes, por favor, piensen en dos cosas que les voy a pedir: que todos sentados a la mesa somos uno, y que Jesús cree en nosotros más de lo que nosotros creemos en nosotros. A veces usted se ve en el espejo y todo lo que ve es lo malo. Si ya está cubierto con la sangre de Cristo, ya no vea lo malo, vea lo bueno que Cristo ve en usted. Él le da un sentido de dignidad y te viene a anunciar cuánto vales. ¿Cuánto vales? Tal vez si le preguntamos a tu récord criminal cuánto vales, dirá otra versión de ti. Pero Jesús tiene un récord nuevo y fresco y no toma en cuenta el pasado, simplemente de aquí en adelante. Cuando Jesús se fue, después de que pasó ese tiempo en la cena, muere, resucita, aparece a más de 500 hermanos para dar evidencias que quedaron registradas de que resucitó y vivo está, y asciende. Pero en el monte que asciende les encarga a los 12 y les dice: vayan por todas las naciones y enseñen todo lo que yo les he mandado. En Jerusalén cayó el Espíritu Santo en unos cuantos días más y la iglesia comenzó a crecer y crecer. Ahora, a la iglesia cristiana de hoy le falta recoger mucho de lo que tenía la iglesia primitiva, porque no ha entrado a exponenciarse en esa dimensión que vivió la iglesia primitiva. Yo no me jacto comparándome con la iglesia primitiva, porque aunque tenemos tantas facilidades y medios para predicar a Cristo el día de hoy, no tenemos todavía lo que ellos experimentaron: el arrojo, la valentía, el denuedo, la escasez de miedo para ir y hacer la obra de Dios y tomar ciudades. Pero Dios no lo hizo a través del Hijo. El Hijo traía una asignación: poner las bases, discipularlos a ellos, y a través de ellos la iglesia exponenció su alcance. Dale un fuerte aplauso a Dios. Amén. Muchas gracias, pueden pasar. Denle un aplauso a los actores, por favor. Gracias, Dios. Yo quiero que escuche algo que Dios nos dijo en Vino y Aceite hace muchos años. ¿Está usted listo? En Vino y Aceite, cada creyente gana un creyente. Cada líder hace otro líder. Se llama multiplicación. Cada pastor forma otro pastor. Y cada iglesia engendra otra iglesia. Esto es una política espiritual de esta casa. Es lo que nos queda, lo que nos encaja, lo que nos forma, lo que nos identifica. Es parte de nuestra información genética que pasamos de generación a generación. Dios me da una iglesia. Si tengo una, entonces puedo estar haciendo otra al mismo tiempo. Dios me hace pastor, debo estar formando siempre a otro pastor. Dios te hizo líder de alabanza o de niños o de varones, tú debes de estar formando otro. Dios te hizo pastor de zona, da a luz otra zona. Dios te hizo mayor hermano de uno de los países de Vino y Aceite, pues gana otro país. Eres maestro de la escuela dominicana en la iglesia, debes de saber que la posición no es tuya, es prestada por un tiempo como un instrumento de inspirar a otros, subir a otros a tu barco y enseñarles para que tú sigas avanzando y alguno tome tu lugar. No somos dueños de las posiciones, pastores, ni las iglesias son nuestras. Bueno, tal vez te vas a quedar ahí toda la vida, eso, si Dios te tiene ahí, nadie te va a quitar, pero funda otra iglesia. Tan sencillo como cansarse el doble. No te llamamos a nada fácil. Nunca te hemos llamado a nada fácil aquí. Nunca te hemos pedido nada fácil. Te hemos pedido solo cosas difíciles. Nunca te hemos mandado a pastorear y cuidar gente fácil. No, te hemos mandado a lidiar con gente difícil.
Nunca te hemos mandado con todo pagado, te hemos mandado por fe y Dios te ha pagado en el camino. Es como cansarse el doble. Si hago una reunión el domingo, pues hago dos. Así comenzamos nuestra iglesia en San Diego. Teníamos una reunión aquí y por 9 años recogíamos los instrumentos, nos íbamos a cruzar la línea y fundamos una iglesia en San Diego. Yo espero que esa iglesia también dé a luz otra congregación y que continúe el reino. Pero una cosa es sumar y otra cosa es multiplicar y otra cosa más allá es exponenciar. Eso es caminar en una dimensión de disparo. Una bala. Es lo que Dios quiere, que nosotros estemos expectantes. Este agosto que viene vamos a cumplir 33 años de fundar nuestra primera iglesia. Bendito sea Dios. Y muchos no creyeron. Mire, yo me gozo cuando recuerdo un momento que le dije a mi congregación pequeña de 20 miembros, contando niños y maestras de los niños, y les dije: Dios me habló que vamos a abrir 1000 iglesias. ¡Wow! ¡Qué gozo! Cuando la iglesia volteó y dijo: ¡amén, pastor! Dios puede hacer cualquier cosa con una iglesia que le diga amén a su pastor. Pero ni el cielo puede ayudarte si tú no dices amén a tu pastor. Cree, el evangelio se basa en cosas atrevidas y el crecimiento se da únicamente con valentía. Quiero que lea conmigo algunos versículos. Multimedia nos va a compartir acá, para que lea usted algunos versículos que hablan de esta encomienda exponencial. Isaías 60:22. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, el Señor, a su tiempo haré que esto sea cumplido. Juan 14:12. Léalo, esta palabra es para usted. Aleluya. Hoy voy a enfocarme más como iglesia. En la conferencia que voy a dar a las 2 de la tarde me voy a enfocar más en lo individual, en lo personal, cómo te lo vas a llevar a tu vida y disfrutar este mover de Dios en cada área de tu vida. Juan 14:12 dice: de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Un día ese versículo estaba en mi mente. Yo estaba orando en mi cuarto. Me habían invitado a predicar en la ciudad de Los Ángeles, California, un pastor que no conocía, y ese versículo estaba en mi mente. Señor, tú sanabas a los enfermos y yo también quiero hacer las obras tuyas. Y este versículo vino a mi mente: aún mayores será, aún mayores será. Cuando llegamos a predicar allá, me estaba acompañando mi hermano César, mi cuñada Carmen, y ellos nos llevaron de raite, y estaba la pastora Chelly conmigo. Y recuerdo que llegamos y lo primero que me pasaron a un niño sordo que no podía oír. Comenzamos a orar por él, sentimos la paz de Dios. El niño volteó, estaba como que extrañado. Su mamá estaba llorando y dice: mamá, yo puedo oír. Dios había destapado su oído allí. La gente se quedó muy admirada. Yo le dije: miren, vamos a pedirle a este niño que le tape la mamá el oído que tenía bueno, a ver si ya le sirve el que tenía malo. La mamá le tapó, llorando, la madre le tapa el oído. ¿Te acuerdas, pastora Chelly? Ahí comenzó una época de milagros. Y recuerdo, aleluya, cuando le tapa el oído bueno, y el chamaco estaba oyendo y volteaba, porque ese oído nunca había servido. Pero el Señor nos mandó a hacer obras mayores. La gente comenzó a pasar, la gente comenzó a buscar, la gente comenzó a tomar fe. Se toma un milagro para que desate todo lo que estaba ahí detenido. Así que prepárese. Dios ya lo vio a usted con poder. Usted no se ha visto lo suficiente como Dios lo ve. Así como vio a los 12, les dijo: ustedes reinarán conmigo gobernando sobre las tribus de Israel. Aleluya. Y ustedes irán a las naciones. De cierto os digo que las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Habacuc 2:2, ese versículo que más habla de exponenciación, de lo que les decía: caminar, acelerar y exponenciar. Mire, Habacuc 2:2 lo dice: y el Señor me respondió y dijo: escribe la visión. Es el primer paso. Declárala en tablas. Aquí ya no era una sola copia, muchas tablillas. Consiguió el profeta muchas tablillas y lo escribió para que mucha gente lo pudiera leer.
Mucha gente lo pudiera ver. No era suficiente para la transformación del pueblo que él estaba profetizando, que lo supiera una sola persona. Amén. Lo tenía que saber mucha gente. Declaren en tablas para que corra el que leyere en ella. Y aunque la visión tardare, dice más adelante, se acelerará hacia el fin. O sea que comienza algo así, mire. Comienza caminando, después corre y después acelera y después vuela y se hace imparable. Así es lo que Dios tiene preparado para el ministerio Vino y Aceite, para tu iglesia, para la casa. Si tú lo crees, si te subes a esa palabra, cuesta mucho al principio. Cuesta mucho al principio, cuesta vivir en justicia, mantenerte en santidad, hacer las cosas bien. A muchos de nosotros cuando comenzamos en el ministerio anhelábamos un templo y nos visitaron ministerios que compran pastores. Mira, yo te lo hago, pero tienes que predicar esto. Y tienes que dejar de predicar esto y esto. Ah, no, yo no cambio el mensaje. Yo no cambio el mensaje que Dios me dio. Solamente por Cristo somos salvos, no le puedo añadir a la palabra. Pero Dios estaba probando nuestro corazón. Cuando teníamos como 12 iglesias, vino una persona y nos dijo: oye, yo te puedo dar por mes una cantidad de dinero si tú me vendes las iglesias y que se hagan de mi ministerio para que aparezcan en la lista de mi cobertura, como que yo las trabajé en México. No, señor. Me vine, bueno, le pedí que me llevara al aeropuerto. Estaba yo en otra ciudad, lejísimos allá en Estados Unidos, y le dije: no, me voy. No, pues perdóname que no lo quise decir, llévame al aeropuerto. Se enojó, dijo: pues no te puedo cambiar el vuelo, pues yo traigo, llévame y me compro. Me voy de aquí, no quiero estar con alguien que hace chuecuras con el reino de Dios. Las ovejas no son ganado, las ovejas son hijos respetables, el mayor pueblo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y punto. Esto no es un negocio aquí. Esto no es un negocio, es un ministerio. Aleluya. Entonces el profeta escribió la visión, la declaró en tablas, y todo mundo pudo correr con esa visión. Amados, en el 2026 quiero explicarle lo siguiente. Dios está preparado para exponenciar el ministerio. Costó mucho al principio, cuesta, pero cada vez se hace más fácil, cada vez más sencillo, cada vez tenemos más experiencia. Y de repente, mire, la exponenciación no es cuando nada más se da natural el crecimiento. Eso es multiplicación natural. Exponenciación es cuando Dios dice: yo les quiero regalar más confianza. Y cuando Él da la orden, el banderazo, cuando viene de Él entonces hace que crezca un ministerio, que crezca tu iglesia. Lo dice la palabra del Señor en un versículo muy hermoso. Yo planté, es 1 Corintios 3:6. Multimedia nos lo va a compartir amablemente. Mire qué bien se ve el versículo, gloria a Dios. 1 Corintios 3:6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Quién da el crecimiento? ¿De quién viene realmente el respaldo sobrenatural? ¿Quién da la credencial verdadera? Solamente Dios. ¿Quién pone el sello de que está contento con tu trabajo? Solamente Dios. El crecimiento lo da el Señor. Dice también Hechos 2:47, versículo muy conocido. Voy a basarme en varias cosas del libro de los Hechos durante las próximas 4 horas. Nadie salga, por favor. Hechos 2:47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Esa era la primera iglesia. Tenían gracia, le caían bien a la gente, eran amables con la comunidad. Y el Señor añadía. ¿Quién añadía? El Señor. Cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por eso lo que tú tienes que conseguir es ser amigo del Espíritu Santo, porque es el único que puede soplar en tu barco. Imagínate que tú construyes tu barco de vela y Dios dice: pues ¿sabes qué, mijo? Como no me tomaste en cuenta, no soplo. Ah, pero yo hice el barco, creo en mi habilidad, en mi experiencia, yo sé construir barcos. Y Dios dice: ¿sabes qué? Como no me agradaste, no soplo. Pero ¿qué tal si de repente a lo mejor no lo hiciste muy bien, no está muy bien hecho tu barco, pero eres amigo del dueño de los vientos y de las tormentas?
hablas con Él, te abres de corazón con Él, caminas con Él, platicas con Él, amaneces con Él, duermes con Él. Él de repente dice: mijo, que tu barquito te lo desprecian, te lo critican, hombre. Te dice que eres allá de la ciudad de Tecate. ¿Qué es Tecate? Te dice que eres de San Luis, ahí Jazmín 24, ahí. Te critican que son 2, 3 locos ahí brincando. Pero ¿sabes qué, mijo? Yo quiero soplar sobre tu barco. Ponlo en las aguas. Y sopla, y sopla, y sopla, y sopla el Espíritu. Si tú cuidas la presencia de Dios en la casa, Dios se va a sentir honrado. La presencia es la que trae a la gente y retiene a la gente. No son nuestras estrategias humanas. Son útiles, hay que usarlas, pero si no tiene viento, el barco no camina. Exponenciar es algo que solamente Dios puede hacer. Mire, quiero platicarle que en el libro de los Hechos, amado hermano, hay una progresión muy clara. Usted debe de hacerse lector y estudioso del libro de los Hechos de los Apóstoles. Se dice que es un libro que, aunque tiene 28 capítulos, pues debería de continuar, porque después de que termina, ahí seguimos nosotros y la iglesia sigue viva hasta el día de hoy. Pero curiosamente, de Hechos 2 al 5 habla de sumar. El crecimiento usa términos de suma. Y después, en Hechos 6 al 9, habla de multiplicación. Una comprobación bíblica de que cuando la iglesia está viva, le da su lugar a Dios y la iglesia adora a Dios de todo corazón, Dios la hace crecer. Y después, en la última parte de Hechos, está la exponenciación. De Hechos 10 al 28, la iglesia se expandió territorialmente. Estudie el libro de los Hechos. Mire, le voy a leer algunos versículos del libro de los Hechos. Multimedia, sé que les voy a dar mucho trabajo, pero exponencien ahí los instrumentos para que rápido corran. Sumar, multiplicar y exponenciar, todo está en el libro de los Hechos, y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Sumar, en Hechos 2:41 dice, mira cómo habla en términos de suma. Solamente estaban sumando al principio. Se añadieron aquel día como 3,000. Añadir es sumar. Usted empieza un ministerio sumando. Me gané un alma, se me fueron 4, pero me gané otro. Pero usted comienza sumando, sumando. Cuesta mucho al principio. Hechos 2:47 dice así: el Señor añadía. Añadir es sumar. ¿Cuántos están aquí? Hechos 5:14, ¿qué dice? Mire, multitudes eran añadidas al Señor. Curiosamente, la forma como se describe el crecimiento de la iglesia cristiana en Hechos es suma primero, pero después, amados, comienza la otra etapa: multiplicación, que es lo que Dios ha hecho con nosotros hasta el día de hoy. ¿Cuántos alaban a Cristo? Nos ha multiplicado el Señor. Nos ha multiplicado. Nos ha multiplicado. Y dice, en términos, hablando del crecimiento que se vuelve más y más acelerado. Hechos 6:1, mire cómo dice. Ahora estamos hablando de multiplicación, Aprenda a multiplicar. Como creciera el número de los discípulos, como creciera el número de los discípulos. Hechos 6:7, ¿qué dice? Hechos 6:7. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente. La iglesia ya estaba viendo un crecimiento más grande, más hermoso. Hechos 9:31. Léalo también con nosotros. Dice así este versículo, hablando también de la multiplicación. El 9:31. Dice que se multiplicaba la palabra del Señor. 9:31. Todas las iglesias tenían paz. ¿Qué más? Y el número de discípulos se multiplicaba. Diga conmigo: multiplicación. Después llega el momento que Dios trató con la iglesia a exponenciar. Y usted comienza a leer como regiones nuevas, campos enormes, redes de iglesias, redes de pastores.
Y habla en términos como los siguientes, anunciando lo que es un crecimiento exponencial, una expansión literal. Hechos 11:21. Dice, gran número creyó y se convirtió al Señor. Hechos 12:24, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Ambas cosas, crecía y se multiplicaba. Hechos 16:5, muy importante. Aumentaban el número cada día, cada día, cada día. Mi esposa se convirtió en una iglesia en San Diego, California, donde se convertían cada domingo decenas de personas. Cada domingo había una unción. Esa unción se acabó por algunas situaciones del corazón del pastor y se desvaneció ese avivamiento. Cuando Dios te manda un avivamiento, cuida el avivamiento. No tiene por qué terminar el avivamiento. Pero ahí tenían el testimonio de que la gente se convertía cada domingo, convertidos. Imagínate ahora la iglesia primitiva, cada día crecía. Aumentaban el número. Y dice Hechos 19:20, es el versículo que quiero que lean conmigo, hablando de esta influencia, de esta expansión, de este territorio alcanzado, ciudades completas y regiones impactadas. Dice Hechos 19:20. Crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Dale un fuerte aplauso al Padre. Di conmigo sumar. Di conmigo multiplicar. Di conmigo exponenciar. Una vez más, sumar, multiplicar y exponenciar. Yo lo estoy esperando a partir de este año 2026. Son 36 años y estamos de pie todavía con la misma visión. 1000 iglesias de nueva generación en las naciones de la tierra. Levante su mano. Yo siento la presencia de Dios acá en el púlpito. Yo no sé si se siente acá de este lado, yo no sé si se siente acá, pero tú eres parte de esta bendición. Mire, hermano, tengo una estadística de cuántos cristianos había en el mundo, en la población mundial, cuando comenzó la iglesia. Para cuando se escribió el Nuevo Testamento, cuando se terminó de escribir, había entre 20,000 a 40,000 cristianos. En el año 100 ya eran 200,000 cristianos. Para el año 300 ya había 6 millones de cristianos. Y para el año 350 eran 30 millones de cristianos. Y todo comenzó con los 12 que decían: oye, pues si estamos bien cabezones, nos peleamos por las cosas, nos peleamos por las posiciones, y que yo quiero que quítate tú para ponerme yo. Y Jesús dice que la vamos a armar y que cree en nosotros. Pues no cabe duda, pues a quien iremos, solo Él tiene palabras con esta bondad y con esta fe. Una de las evidencias más grandes de la resurrección, que siempre los críticos han dicho que es una mentira, una de las pruebas más grandes que hay es que la gente daba su vida por ese mensaje. Si no lo hubieran visto resucitado, nadie da la vida por una mentira. Ellos decían: yo lo vi. Cállate la boca o te mata. Pues mátame, yo lo vi. O sea, ¿cómo le quitas a alguien que es testigo? No le puedes quitar el testimonio a alguien que es testigo. Por eso la iglesia de hoy carece de fortaleza y de empuje y de mayor predicación y de mayor arrojo y de mayor unción. ¿Sabes por qué? Porque tenemos muy poquitos testimonios de quién es Dios realmente para nosotros. Pero un día anduviste perdido, a punto de morir, y hubo una mano invisible que te rescató. Ese es tu testimonio. A ver que te lo quite el diablo. A ver que te calle. No te van a poder callar. Ahí me encontró un amigo de los que estudiamos aquí en Tecate en la preparatoria. Me dijo: oye, ¿tú qué estudiaste? Yo me hice arquitecto. Y el otro amigo, ¿te acuerdas? Que no sé cuántas carreras. Y digo: yo me hice pastor misionero. Oye, ¿te volviste loco? ¿Cómo te lavaron el cerebro? No, le dije: es que yo recuerdo el día que yo estaba enfermo de mi cerebro. Mi cerebro tenía un daño terrible, un daño en el habla. Y yo recuerdo el día que mi madre oró por mí. Y en la regadera, cuando me cayó el agua,
el Señor sanó mi cerebro. Había nacido yo enfermo del corazón y Dios ese día también me sanó mi corazón. Quítenme ese testimonio, aunque me digan que no es real. Yo sentía a Dios aquí, yo sentía a Dios aquí, y por eso le predico. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Este es el Cristo que yo predico. No te puedes callar. No te puedes callar. Aleluya. A veces algunos de nuestros jóvenes, ¿no?, en las congregaciones dicen: pues esto nomás como que es una iglesia, una religión. Yo pienso que voy a buscar la verdad en otro lado. Es que Cristo no se ha hecho real para ti. Pero el día que estás en un problema, nadie te puede sacar. Tú dices: solo tú, ese Dios que me predicaron mis padres, ese Dios que me predicó la pastora Latosa, que estaba orando por mí, la viejita que estaba siempre dándome lata con la palabra. Si ese Dios existe, que me sane, que me libere, que me saque de aquí. Y aquí estás en pie. Ese es tu testimonio. Es real. Por eso predicaban. Jesús no se sintió mal que Él solamente sembró en 12, porque se multiplicó en miles y su iglesia alcanzó millones. Jesús no se sintió mal en sembrarse en 12, porque se multiplicó en miles y su iglesia alcanzó millones. Mire, para ejemplo de que se harían obras mayores, está el ministerio del apóstol Pablo y el ministerio de Jesús. Jesús solamente ministró 3 años, Pablo ministró 30 años. Jesús visitó aproximadamente 15 ciudades en vida, Pablo visitó hasta 40 ciudades. El impacto de Jesús fue regional, únicamente Israel. El impacto de Pablo fue imperial, llenó todo el Mediterráneo de la palabra de Dios. Dijo en una de sus cartas: todo lo he llenado con el evangelio de Cristo. Miren las distancias recorridas. La estadística de la historia cristiana dice lo siguiente, comparando el ministerio de Jesús con el de Pablo. Dice la estadística que la región que impactó principalmente Jesús fue nada más Galilea, Judea y Samaria. Pablo llegó a Asia Menor, Grecia, Siria y hasta Roma. Millas recorridas predicando. Jesús predicó un máximo, se calcula, de 700 millas. Pablo 13,000 hasta 21,000 millas en barco, en animal. Y eso que a veces lo tenían preso, pero aún ahí se exponenciaba. ¿Sabes cómo decía? Bueno, prediqué y me quisieron callar la boca, pues ahora voy a escribir y sacar copias. Y las copias llegaron hasta nosotros. Tu Biblia es una copia de lo que escribió el apóstol Pablo. Es que no te pueden parar. Esto se llama exponenciar. Yo recuerdo que cuando Dios me pidió dejar mi trabajo secular, amaba los negocios, es la profesión que me enseñó mi papá, y amaba comprarle cosas a mi mamá. En ese tiempo no me había enamorado todavía de la pastora Cheli. Después fue un magneto que cuando lo vi rápido me enamoré de ella. Sus ojos verdes me deslumbraron, dije: soy un iluminado. Pero recuerdo que el gozo es comprarle cosas a mi madre, ¿no? Y me gustaba traer mi dinerito. Compraba ropa en Los Ángeles, California, la vendía acá, y cada semana regresaba por más mercancía. Y Dios me dijo: deja tu tienda y predica mi palabra. Yo le decía: Señor, no me pidas esto, Señor. Sabes, crecimos con escasez nosotros y ahora tengo el gozo de suplirle a mi mamá. Déjalo todo, déjalo todo, déjalo todo, déjalo todo. Mira, Dios fue cambiando mi corazón hasta el momento que agarré la llave de mi tienda y se la regalé a mi hermano Rubén. Después él la trabajó un tiempo y también Dios le habló que dejara la tienda y se hiciera pastor. Y él la trabajó un tiempo, y después de este tiempo ya no pudo con el llamado y se la regaló a nuestro hermano menor, al pastor Héctor. Y también Dios lo llamó en la tienda, se hizo pastor. Los 3 somos pastores. Dale un fuerte aplauso a Dios. Las cosas de Dios, qué cosa, ¿no? Pero te voy a decir si estás listo para exponenciar. Te voy a poner la prueba. La prueba, el examen para saber si estás listo para exponenciar, es donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón.
¿Sabes qué fue cuando entregué la tienda y saqué mi última ganancia? ¿Qué fue lo primero que compré? Yo recuerdo que lo primero que me nació en mi corazón es gastármelo para el ministerio. Compré una cámara VHS, aquellas que se cargaban aquí, que te salía un dolor de espalda en cuanto la cargabas, amén, con un cassette de este tamaño, para grabar las primeras predicaciones. Porque mi interés era, ok, si Dios está haciendo milagros en mi ministerio, si Dios está haciendo conversiones, yo quiero que esto quede grabado. Porque para mí no es suficiente que lo oiga una persona y un culto. Quiero que quede ahí grabado para que miles de personas, si mi mensaje realmente vale, quiero que lo escuchen millones de personas. Lucho para que no se quede dentro de las cuatro paredes. Y lo comenzamos a poner en libros. Y recuerdo que otro gasto que hice fue una copiadora. Todos los testimonios de los milagros sacábamos fotos. Después también cuando me casé con la pastora Shelly me ayudaba a hacer la revista. ¿Te acuerdas de la revista del ministerio? Poníamos fotos de sanidades, la gente que estaba sanando de cáncer, la gente que estaba sanando de enfermedades mortales. Y poníamos los testimonios y quería que todo el mundo supiera. En la copiadora hacíamos nuestra propia revista. Si no lo puedes hacer en chiquito y eres tan orgulloso que dices, no, lo hago bien o no lo hago. Si no puedes comenzar en pequeño, no eres digno de que se te dé algo grande. Tienes que comenzar lo sencillo, demostrar a Dios que lo vas a hacer con fe. Mi primer gasto fue ese. Dije, Dios, si esto saqué de ganancia, compro para la oficina de este nuevo ministerio, Padre, vamos a exponenciar la palabra. No te quedes contento con que la palabra se predique en tu iglesia. Tienes que buscar la forma que muchos escuchen. Saca la bocina, usa las redes sociales, pon tus estudios impresos, paga una membresía en Spotify o en YouTube, haz lo que tengas que hacer, entrena a otros con lo que sabes, pero esto tiene que expandirse. Llenad la tierra, sojuzgadla, prediquemos a las naciones. No seas pequeño, no sea pequeño. A mí me inspiró con esto un doctor, el doctor Ernesto Contreras, pastor en Tijuana, todavía es un oncólogo allá, muy bueno. Y era también predicador. Y cuando iba a nuestra iglesia, predicaba una predicación y decía siempre al final, para que no se les olvide, se las traje impresa. Y pasaba y nos daba una hoja a cada uno. Mire, se me hubiera olvidado todas las predicaciones de él cuando visitaba nuestra iglesia, si no es porque ahí íbamos guardando todo lo que nos daba impreso. De una u otra forma, la palabra se tiene que predicar. Dale un fuerte aplauso al Señor. Expándete, exponénciate, ve más allá, que el Señor tiene algo para ti, algo especial. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Ahí me di cuenta que ya mi corazón estaba en el ministerio, porque mi ganancia la gasté en el ministerio. Mire, si Dios te da una cantidad fuerte entrando el año o saliendo de aquí, ¿en qué la gastarías? Lo primero que acabas de pensar, ahí está tu corazón. Porque el tesoro marca dónde está el corazón. Es la aguja que se va hacia allá, hacia acá. ¿Sabe qué es lo primero que debe pensar un hijo de Dios agradecido? Señor, la obra primero, porque todo tú me lo has dado. Un diezmo, una ofrenda. ¿Con qué pago la palabra que yo escucho en la iglesia, Señor? No tiene precio. La reina de Sabá venía desde lejos, pagando pasaje, y se quedaba hospedada con todo su séquito para sentarse a escuchar la sabiduría de Salomón. Y dejaba dotaciones para que esa fuente de sabiduría no parara. Pero eso no lo tiene la iglesia cristiana. La iglesia cristiana tiene suficiente dinero. El problema es que está en el bolsillo de la gente. Adoran a Dios con las manos levantadas. Cuando pasa el platillo de la ofrenda, hacen como que no ven el platillo. Y no quieren adorar con las manos abajo también. Y decir, Padre, te adoro. La Biblia lo dice, hay que adorar así. Honra a Jehová con tus bienes. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Siembra, imparte. Yo he pagado anuncios en las redes sociales para que una campaña llegue más allá. Miren, hubo una ocasión que me invitaron a Culiacán, Sinaloa, un hombre que estaba comenzando una iglesia. Dijo, voy a hacer las primeras reuniones. El pastor Oscar me acompañó en ese tiempo, se acordará. Un hombre que tenía una casa de 4 pisos, pastor Oscar. Nomás le faltaba el elevador y carros del año. El pastor Oscar ahí me estaba acompañando. Y yo recuerdo, hermanos, que
en esa primera campaña que él hizo, el hombre no escatimó en publicidad. Miles y miles de volantes imprimió con el nombre de la campaña. Dije, este hombre se avienta con todo. Mire, si David le hubiera temblado la mano para tirarle al gigante, no lo mata. Y a veces la iglesia tira golpes no a matar, los tira para marear al enemigo. Dicen, voy a tomar la colonia, pero me da miedo, nomás repartan 5 volantitos y 5 despensas. No vaya a ser que se enoje la gente. No, llena cada casa. Yo soy amigo de los que sueñan en conquistar ciudades. Yo soy amigo de aquel pastor Juan que aún vive, que está aquí en Tecate, que un día cuando estábamos chiquitos, mocositos, pobrecitos, y asistíamos a su iglesia. Bueno, nosotros sí estábamos limpiecitos de la nariz porque mi mamá era muy limpiecita, pero los amiguitos de la iglesia todos eran mocositos. Y recuerdo que el pastor decía, oh Señor, aquí está el próximo evangelista, el próximo profeta. Oraba con una fe. Y nos mirábamos nosotros, iba a decir los mocos, nos mirábamos nosotros las caras y volteábamos con el otro niño. Y inclusive llegó un día a decir, Señor, creo que aquí está el siguiente gobernador del estado. Con esa fe oraba ese viejito. Y luego, Señor, aquí está el próximo presidente de la república. Y nosotros volteábamos a vernos las caritas mugrosas. Yo soy amigo de esa gente. Yo soy amigo de un hombre que en una ocasión dijo, hey, yo quiero hacer algo en Tecate. ¿Qué quieres hacer? Quiero poner una Biblia en cada casa en Tecate. Consiguió fondos, hizo de todo. Y hace como 20 años, en cada casa de Tecate puso una Biblia. Movilizó las iglesias y puso una Biblia en cada hogar de Tecate. Esa gente tiene fe. Yo soy seguidor de los valientes, como aquel hombre que me dio la primera profecía de que Dios me llamaba al ministerio. Yo tenía 11 años, también a mí Dios me sanó de un oído. Esa noche me sanó cuando ese hombre de 25 años, un jovencito americano, oró por mí y dio la primera palabra sobre mi vida, que nunca se me olvidó. Pero yo recuerdo que después de esa campaña, la gente que tenía poder aquí en la ciudad de Tecate hablaron con el gobierno que no dejaran predicar a ese muchacho. Y sabes que le prohibieron al pastor ponerlo a predicar. Entonces hablaron con él y dijo, este muchacho no le hace, predicamos, pero ya no quieren que prediques aquí. Dijo, no le hace, dijo, tráeme toda la gente, pastor, que puedas juntar y ponlos en el cerco de alambre de la línea divisoria con Estados Unidos. Y yo voy a estar de aquel lado. Yo lo vi a ese muchacho de 25 años meter las manos por el cerco de alambre, aleluya, predicando, porque la unción no tiene fronteras. Y los mexicanos estábamos de este lado. Esos valientes quiere Dios. Esos creativos quiere Dios. Esos que prueban lo nuevo y no se detienen. Que no te dé miedo nadie en esta tierra. Tú le sirves al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo aprendo de esa gente que no escatiman. Esa imagen nunca se borró de mi mente. Los mexicanos necesitados y los enfermos y los pastores sin poder cruzar para allá. No te enojes si no te dieron el pasaporte en este año. La unción tuya no tiene límites. Dios te hace creativo, Dios te hace creativo. El americano de este lado metía las manos y de hecho llegaron policías a espiar a ver si no se brincaba el americano. Y no lo pudieron detener porque nomás metía las manos, mire. Y la gente recibía, la gente sanaba. Y los milagros no pararon. Los milagros no pararon. Amigo soy yo de los que no tienen miedo. Amigo soy yo como de aquel caballerote de Dios que me encontré en la isla Margarita en Venezuela en el 97, que me explicó que fue el primero que abrió una iglesia cristiana ahí en la isla Margarita. Y me dijo, el gobierno no me quería dejar predicar. Fui a pedir un permiso y me dijeron, no se lo vamos a dar, aquí controla otra religión. Y dijo él, mire, me lo va a dar porque aquí traigo conmigo, mire lo que es ser valiente. Aquí traigo conmigo una constitución política de Venezuela. Me tiene que dejar predicar, me tiene que dejar predicar. Oye, hay que tener valor para decirle a alguien de frente. Es solamente cuando tú sabes que tú le sirves a otro mayor. Fórrate de ese pensamiento, llénate de esta unción, exponénciate, exponénciate, exponénciate. ¿Y sabes qué me contó este varón? Dice, yo me había propuesto que iba a abrir iglesia porque Dios me llamó a predicar y voy a abrir iglesia. Y dice que varias veces fue y un día le dijo al gobernador, porque esa isla es todo un estado que se llama estado
no recuerdo cómo se llama, pero es Isla Margarita. Y cuando habló con el gobernador, pidió hablar con él, le dijo: mire, vengo a avisarle que voy a abrir una iglesia. Tengo derecho del cielo y tengo derecho de aquí. Le dijo: no la va a abrir. Mira, digo, si no me da el permiso escrito hoy, yo voy a agarrar esta constitución y como no vale aquí en su estado, voy a llamar a los reporteros. Mira qué valiente. Aleluya. Este pastor se llamaba Franklin Lobatón. Platiqué mucho con él, me dio muchos consejos. Yo recuerdo, me dijo: mire, pastor, yo le dije al gobernador, si usted no me da el permiso, yo voy a agarrar esa constitución en el parque mañana con los reporteros y voy a quemar la constitución. Y le voy a decir a todos los medios de comunicación que aquí en su isla no sirven los derechos de los venezolanos. Y dice que se enojó el gobernador y que le dijo: mire, primero muerto, pero usted no predica ni abre una iglesia aquí. Dice: pues yo me fui tranquilo. En la mañana que me desperté, en la noticia salió que agarró su helicóptero para irse al continente en Venezuela y nunca apareció el helicóptero. Él mismo dijo: primero muerto. Y yo tranquilamente visité la oficina, me vieron entrar, rapidito me dieron el permiso, abrí una iglesia, abrí otra iglesia, abrí otra iglesia, abrí otra iglesia. Yo prediqué en su iglesia. Yo prediqué en su iglesia. Una cosa que me enseñó ese pastor es que cuando estábamos comiendo me agarraba el zapato. Me agarraba el zapato. Síganme, cámaras, por favor, tienen que ver esto. Me agarraba el zapato. Estábamos comiendo y me agarraba el zapato. Yo le decía: pastor, ¿por qué me agarras el zapato? Dijo: porque en el zapato conozco al predicador, me dijo. Digo: ¿cómo? Porque si tu zapato no está doblado de aquí enfrente, es que no te arrodillas a orar. Y si está muy nueva tu suela, si no tiene desgaste tu suela, es que no caminas predicando la palabra de Dios. Duré días con él. Y otra cosa que me enseñó Franklin es que por la tarde, después de que oraban y hacían culto de oración por las mañanas, se iba con una caña de pescar y comenzaba a agarrar pescaditos en el muelle. Y yo decía: yo vine a predicar desde allá, desde México, que me pongan a predicar, estamos perdiendo el tiempo. Y un día le dije: pastor, ¿tú todo el tiempo vienes a pescar? Sí, me dijo. Tranquilo el hombre. Aprendí la tranquilidad. Pastor, aprende un poco de tranquilidad, hombre. Aprende un poco de tranquilidad. Y le dije: pastor, ¿por qué tú pescas? Y fíjate lo que me dijo: porque pastor que pesca no peca. A ver, explícame eso, porque no tengo tanto discernimiento de espíritu. Mira, dice: el pastor que toma un tiempo para él no está pensando en pecados. El pastor que descansa, el pastor que se da tiempo para meditar en Dios y para disfrutar la vida, no tiene tiempo de estar pensando en pecados. El pastor estresado, el pastor que está siempre tenso, lo puede tentar al diablo con el pecado. Ariel me dijo: ¿sabes qué? Pastor que pesca no peca. Yo soy amigo de esos hombres valientes. Exponencial. Y te voy a dar un poquito, mientras pasa el piano aquí, porque vamos a orar. Pero te voy a dar un poquito de lo que voy a predicar ahorita en la sesión de las 2 de la tarde después de comer. Ya sé que tienen hambre, por favor no saquen la comida todavía. Pero te quiero decir que voy a hablar de esta palabra que Dios me dijo para este año. Todo lo que emprendas en mi nombre, yo lo voy a multiplicar sobrenaturalmente. Todo lo que emprendas en mi nombre, yo lo voy a multiplicar sobrenaturalmente. Todo, en todas las áreas de tu vida. Porque Dios nos quiso regalar ese impulso. Vamos a ver las 1000 iglesias, mi hermano. Y los incrédulos, criticones que dijeron: no, es que esto es una locura. Los perdonamos y que Dios los bendiga. Y que los multiplique también. Está bien. Queremos que la obra de Dios crezca. Si alguien se está enojado de tu iglesia y se pone a predicar, pues qué bueno, ¿no? Decía Pablo: algunos predican por contienda y por pelea. ¿Y qué más da? Cristo es predicado. Y en eso me gozo. Así que no haga tanto pleito. Un corajudo, luego Dios lo corrige allá más adelante. Lee conmigo 1 de Pedro 2:9 y con eso quiero que nos preparemos para orar. 1 de Pedro 2:9.
es un versículo que habla de ti. Dios siempre dice lo mejor de ti. Exponénciate. Anoche nos decía nuestra pastora Silvia un mensaje hermoso. Lo exponencial está en tu mente. Dios no te limitó, tú te limitaste. Tú te limitaste. Lee conmigo 1 Pedro 2:9. Conozco un muchacho loco, ya es adulto, ya se casó, pero vino desde Miami, donde vive, hace unos años, solo a visitar nuestra iglesia y a visitarnos a nosotros. El pastor Carlos, jovencito, soltero. Yo lo conocí, él es nicaragüense. Yo lo conocí porque tenía un ministerio de sanidad y lo invitaban a predicar mucho en la televisión. Y era un jovencito, desde niño tenía el ministerio de niño predicador. Y sabes, parecía algo extraño ver un chico tan jovencillo y con una visión tan grandota. Carlitos es de Nicaragua, de un lugar que se llama La Dalia. Tal vez mire este video. Te saludo, Carlos, te mando un fuerte abrazo. Y yo recuerdo que nos topamos, nos tocó conocernos. Un día Dios me dio una palabra para él, nos conectamos. Y un día lo invité a predicar en nuestra iglesia en San Diego. Y cuando vino, sí vino, viajaba solo, tenía solo 19 años. Ya tenía un ministerio de muchos milagros. Había predicado en muchos estados, en Estados Unidos, viajaba solo. Es de una ciudad que se llama La Dalia. Por ahí pasó, estoy seguro, la familia Grijalva cuando llegaron a Jinotega. Tienen que pasar por el área de La Dalia. Él es de allí. Y yo recuerdo que cuando llegó, pues yo lo recibí ahí en la iglesia y se quedó unos días a predicar allá en San Diego, la primera vez que vino. Después vino también a nuestra iglesia. Pero yo recuerdo que era algo curioso ver un chavo tan enfocado en Dios, tan enfocado en el ministerio. Estábamos comiendo, lo invité a comer una hamburguesa y recuerdo que agarra el teléfono y dice, muy atento, permítame, pastor, tengo una llamada. Usted disculpe, pastor Ariel. Sí, hola, pastor. Predicar en el estadio fulano. Sí, cómo no, déjeme ver mi agenda. Y buscaba su teléfono. Sí tengo disponible, pastor. No cobro ofrenda, lo que usted guste bendecirme. Bueno, al ratito, a media hamburguesa, otra llamada y otra iglesia y otro estado. Ahorita le mando mis datos para que me compre el vuelo. Tenía un ministerio establecido a sus 19 años. Pero desde que estaba chiquillo yo lo vi actuando en fe. Como era muy conocido, en muchas fotos salía visitando las grandes iglesias, subiéndose a los púlpitos, aunque no había nadie. Se metía a tomarse una foto, pues se subía en el púlpito ahí de un pastor famoso y luego ponía abajo, algún día voy a predicar aquí. Pues sí, hay que estar loco para hacer cosas locas, ¿no? Y en varias iglesias se tomaba una foto porque su visión es más allá. Ahora que es papá y es padre, Dios está formando en él una persona que estoy seguro que todo lo que un día soñó, Dios se lo va a dar. Una persona enfocada y rendida, sabe la identidad que tiene y Dios no lo decepciona. Dios no deja avergonzados a los que creen en él. Ahora, ¿qué quiero yo que tú creas? Te lo digo antes de orar en este versículo hermoso que acabamos de buscar en 1 Pedro 2:9. Pero ustedes, ¿cuántos ustedes están aquí? Bueno, pues entonces habla de ustedes. Pero ustedes, fíjate lo que eres, no dice que vas a ser, o si eres perfecto, o si eres bueno. Aquí no hay ni uno perfecto. Bueno, nomás uno: Cristo Jesús. Nomás hay uno perfecto. Pero ustedes son. A ver si te lo crees. Yo te desafío que te lo creas, hermana. Yo te desafío que te lo creas, joven. Yo te desafío que te lo creas, adolescente, que ahorita estás en la edad de tantas confusiones en tu vida. ¿Qué tiene? Eso no impide el plan de Dios. Porque ustedes son linaje escogido. Eso es lo que dice que somos. Yo que he fallado, dirá a tu mente, yo que soy tan duro, yo que he hecho batallar tanto al pastor, yo que he pecado,
Yo que me he apartado tantas veces. Yo te hago una pregunta: ¿crees? Porque la salvación es para el que cree. ¿Todavía crees? Sí, todavía creo que Jesucristo es mi Salvador. Me he apartado, pero creo, esa es mi fe. Pues si tú crees, linaje escogido eres. Así que mire, no se sienta arrogante delante de su hermano, pero delante del diablo siéntase orgulloso y dígale: tú no tienes remedio, yo tuve remedio, porque por mí dieron una sangre que me limpió. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, sacerdotes y reyes, nación santa. Mira cómo habla Dios. Tal vez tú no te sientas santo, pero la palabra de Dios dice que eres una nación santa, llamada. Aquí me acuerdo de un versículo, aquí a mitad de otro que está por allá en el libro de Deuteronomio, donde dice el Señor a su pueblo: yo te escogí no por ser tú el más grande o el más importante, sino por ser el más pequeño de todos los pueblos, para mostrar en ti mi misericordia. De lo vil, de lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Hace unos años, ¿quién eras? Y mira ahora dónde Dios te tiene. Mira ahora dónde Dios te ha guardado para llegar al 2026, en un año exponencial, en un año 33, en un año maravilloso, en un año de promesa divina. Pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué habría un rico de pagar un precio por mí? Porque el buen comerciante sabe el valor de lo que compra. El reino de los cielos es como un buen mercader que escoge buenas perlas y vende todo lo que tiene. Jesús dejó todo lo que tenía por comprarte a ti. A veces no hemos entendido la parábola, decimos: yo soy el que tengo que dejar todo por el evangelio. También se aplica, pero lo profundo de esa parábola de Jesús es de que hubo uno que lo tenía todo en el cielo, llamado de Jesús, y vio en ti una perla.